Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11, hermanos. Allí va a estar centrada la predicación de la palabra de Dios. Mateo capítulo 4, versículo del 1 al 11. La palabra de Dios dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. El título de la predicación se llama Resistiendo la tentación. Resistiendo la tentación. Hermanos, todos los que aquí estamos vamos a experimentar tentaciones. Todos los que aquí estamos en este lugar de reunión vamos a experimentar tentaciones. El diablo va a buscar arruinar nuestra vida, destruir nuestra vida, arruinar nuestro testimonio, corrompernos, torcernos. El diablo ha estado tentando al hombre, hermanos, desde la caída del hombre. ¿Cuál fue la primera tentación para el hombre, hermanos? Allí en el huerto dice la Biblia: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho? Allí empezó la tentación, hermanos. Y desde allí Satanás constantemente ha venido tentando al hombre y a la mujer, hermanos. A los niños también, hermanos. Cada uno de nosotros experimenta tentaciones, hermanos. ¿Qué significa la palabra tentación? La palabra tentación tiene dos significados en la Biblia. Significa una prueba o un examen. A veces es una prueba, hermanos, a nuestro carácter. A veces es una prueba a nuestro temperamento. A veces es una prueba a nuestra fe. Otras veces también es un examen que a través de la tentación, hermanos, Dios examina nuestro corazón. Nos conocemos más, hermanos. Muchas veces en la tentación vemos hasta dónde podríamos llegar sin la gracia de Dios, hermanos. ¿Hasta dónde llegaríamos la tentación? La tentación tiene un propósito: llevarnos a pecar, hermanos. La tentación no es pecado, hermanos. El pecado es caer en la tentación. Jesucristo por eso nos dijo en Mateo capítulo 26: Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Debemos velar y orar, hermanos. Si descuidamos esas dos disciplinas, todos podemos caer en tentación. Dice la Biblia: mire que el que esté firme, mire que no caiga, hermanos. Satanás ha hecho caer incluso a los más grandes hombres de la Biblia, hermanos. Satanás hizo caer al hombre conforme al corazón de Dios, llamado David. David cometió un pecado muy fuerte, hermanos, llamado el adulterio. David, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero se descuidó, hermanos,
bajó la guardia y ¿qué pasó, hermanos? La ociosidad. Dice que era la época que salían los reyes a la batalla y él se andaba paseando por su palacio. En vez de estar peleando las batallas que tenía por delante, se anduvo paseando por el palacio. ¿Y qué pasó, hermanos? Vio una mujer que se estaba bañando y dice que la codició y adulteró. Pagó con muy duro su pecado, hermanos. Muy duro, porque no pudo recuperar, hermanos, todo lo que había perdido. Perdió mucho. Hizo caer a ese hombre. Después tenemos al hombre más fuerte, hermanos, llamado ¿quién? Sansón, un hombre que era fuerte, hermanos, que mató a un león con la quijada de un buey, hermanos. Un hombre que tenía una fuerza que provenía de Dios, hermanos. ¿Y qué pasó, hermanos? Era un hombre que no cuidó su vida sexual y era un hombre promiscuo, ¿verdad? Diríamos, un hombre libertino que cometió muchos pecados, hermanos. Dice que vio una mujer filistea, le agradó, y dice que después vio una ramera, se llegó a ella, después vio a otra, se llegó a ella, después ve a Dalila, y era un hombre que no controlaba, ¿qué, hermanos? Sus impulsos. Pero vean, si ese hombre fuerte lo pudo derribar al pecado, hermanos, ¿creen que nos pueda derribar a nosotros? Pues sí, hermanos, si descuidamos nuestra vida nos puede derribar, hermanos, el pecado. Ay, tú dices, ay, yo soy muy sabio, conozco mucho de la Biblia. También te puede derribar. Hubo un hombre llamado Salomón que fue un hombre muy sabio, muy entendido, pero al final de sus días, ¿qué pasó, hermanos? Se descuidó. Sus mujeres, empezó a tener muchas mujeres, y esas mujeres venían con sus religiones, hermana. Venían con sus religiones que traían, y también traían a sus dioses. Y esas mujeres, ¿qué hicieron al final de sus días? Salomón, ¿cómo empieza? En Gabaón, hermanos, empieza muy bien. En Gabaón dice, Dios, dame sabiduría, tu siervo es joven y no sabe entrar ni salir. Muy bien. Y sacrificó 1000 holocaustos a Jehová, Dios. Después ya es viejo, y por tener tantas esposas, tantas concubinas, cada una de estas mujeres venía con su religión, hermanos, y venía con sus dioses. ¿Qué hicieron? Al último Salomón, sacrificando a Moloc, a Astoró y a muchos dioses, hermanos. Se había desviado su corazón. Y si la tentación pudo derribar a esos hombres, hermanos, pues no creo por qué nos creamos nosotros superiores y que a mí no me puede derribar. Te puede derribar, hermanos. Por eso Jesucristo nos enseña, nuestro gran sumo sacerdote, nos enseña a vencer la tentación. Hermanos, todos hemos visto en esos edificios, hermanos. Hace un año yo estaba trabajando en un edificio muy alto allá por el sur de la Ciudad de México, hermanos. Y ese edificio tenía, me parece que 40 pisos. Y en el piso donde estábamos haciendo la instalación eléctrica, había un señalamiento, ruta de evacuación, para si hay un temblor, la gente pueda bajar rápidamente, ¿verdad? Hermanos, de la misma manera que viene la tentación y que somos tentados, hay una salida. Ya depende de nosotros si la queremos tomar o no la queremos tomar. Muchas veces no la queremos tomar, pero esa tentación tiene salida. El apóstol Pablo dijo, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida. Cada tentación tiene una salida, hermanos. Cada uno de nosotros experimenta diferentes tentaciones. Tal vez mi tentación no es robar, hermanos, pero puede ser otra tentación. Tal vez mi tentación no sea decir mentiras, pero es otra tentación. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene áreas de su vida donde es tentado. Aquel que diga que no, pues no sé si es un ángel, ¿verdad? Que no experimenta ninguna tentación. Pero todos, hermanos, sean mujeres, sean niños, tal vez la tentación en un hombre sea de manera diferente y la tentación en una mujer sea en otra área diferente. Pero somos tentados, hermanos, todos los días. Por eso todos los días tiene que ponerse uno la armadura de Dios. Pero ¿qué debemos hacer, hermanos, cuando somos tentados? La Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza,
pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermanos, cuando somos tentados, ¿corremos a la tentación o a Cristo? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Muchas veces ya estamos en la tentación y en vez de correr hacia Cristo, ¿qué creen que hacemos, hermanos? Corremos hacia el pecado, en la gran mayoría, en un 80%, en vez de correr y arrojarnos ¿a quién? A Cristo, a su trono, a pedir fortaleza, a pedir esa fortaleza que dice la Biblia, que los que son de Cristo han crucificado la carne y sus pasiones. Y vamos a entrar de lleno, hermanos, a nuestro tema y vamos a ver el versículo 1. Es muy importante, hermanos, este capítulo. Este capítulo nos muestra, hermanos, cómo el segundo Adán vence la tentación, hermanos. El hombre en el huerto del Edén no pudo vencer la tentación. Nos muestra también Israel falló en el desierto, hermanos. Israel, cuando fue tentado en el desierto, hermanos. Israel, cuando pasó su prueba en el desierto, ¿qué pasó, hermanos? No la pasaron, se quedaron postrados en el desierto. Y aquí hay algo muy interesante, hermanos. Nos muestra que el segundo Adán vence la tentación. Nos muestra que Jesucristo es el único hombre que ha caminado por este mundo, hermanos, sin ensuciar sus vestiduras por el pecado. Hay un solo hombre, hermanos, en este mundo que cuando fue tentado no salpicó sus vestiduras, no ensució sus vestidos, se permaneció fiel a Dios. Vean lo que dice la palabra de Dios. Entramos de lleno, Mateo capítulo 4, versículo 1, dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Noten que Jesucristo, inmediatamente después de su bautismo, inmediatamente después de que se escuchan esas palabras en el cielo, aquí está mi Hijo amado en quien tengo toda complacencia, viene una tentación, hermanos. Siempre detrás de una gran victoria viene una gran tentación, hermanos. Escuchemos esto, hermanos, Siempre detrás de una gran victoria que hayamos tenido en la lectura, en el evangelismo, en cualquier cosa, viene una gran tentación. Mari y Brenda, velen ahorita porque pues Satanás quedará, hermanos. De veras, hermanos, todos aquellos pregúntenle a aquellos que servimos a Dios. Siempre que queremos entregar más nuestra vida, vienen más tentaciones. Siempre, hermanos, que queremos servir al Señor. Pero el Espíritu Santo, hermanos, está con Jesucristo. Y aquí emprendemos una verdad, hermanos, que debemos estar fortalecidos en el Espíritu Santo. Dice la Biblia en Efesios 6:10: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Debemos estar fortalecidos porque la tentación va a venir a nuestra vida. Satanás va a tocar a nuestra puerta. Satanás lleva tiempo estudiándonos, hermanos. Lleva tiempo estudiando al ser humano, hermanos. Tiene más de 4,000, 5,000 años estudiando al hombre, hermanos, haciendo caer a muchos hombres y mujeres. Lleva tiempo, hermanos. Por eso es de que, hermanos, no confiemos en nosotros mismos. Muchas veces decimos: yo lo puedo controlar, yo puedo llegar hasta aquí, y no podemos controlarlo. Las tentaciones que sean, hermanos, del género que sean. Muchas veces confiamos en nosotros mismos, estamos como Pedro: Señor, no te negaré, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y resulta que, ¿qué, hermanos? Ese exceso de confianza nos lleva ¿al qué? Al pecado. No confiemos en nosotros mismos, confiemos en el Señor. Al desierto. Israel fue tentado en el desierto. Y aquí vemos cómo Jesucristo va a vencer la tentación. El Evangelio de Mateo está presentando el Evangelio a los judíos. El Evangelio de Mateo pretende ser evangelístico a los judíos, hermanos. Y aún el mismo Moisés en el desierto, hermanos, cuando golpea la roca en el desierto 2 veces y es rebelde, se rebela Moisés, se enoja su espíritu y dice: oh rebeldes, os hemos de dar aguas, y golpea la roca, y Dios no le mandó que dijera eso y dice otra cosa. Se enoja, Moisés no pudo entrar, hermanos, a la tierra que
Y vemos que este Moisés, a Moisés es un tipo de Cristo, hermanos. Y Moisés, aunque es un buen hombre, es un hombre muy bueno, no entra, hermanos. Se queda también en el desierto por el pecado que cometió allí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Aquí encontramos a uno que está en el desierto y que está firme, y que está venciendo y que está resistiendo la tentación, y que él no se doblega, hermanos, y que él no es seducido, el que no es llevado a pecar, hermanos. Está siendo tentado, teniendo una batalla frontal, hermanos. Esta es una batalla frontal, directa, donde Satanás está atacando a Jesucristo y donde está tentando su qué, hermanos, su carne. Porque recuerden que Satanás no está tentando su espíritu de Jesucristo, hermanos. Ese permanece ¿qué? Impecable, pero estás tentando su carne. De hecho, la primera tentación que vendrá será una tentación ¿qué? Física. ¿Dónde viene la tentación? Dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. 40 días, 40 años el pueblo de Israel estuvo en el desierto. Hay una gran analogía allí, ¿verdad? Pero dice, y después de haber ayunado. Recuerdan, el pueblo de Israel, hermanos, cuando tuvo hambre, ¿qué empezaron a hacer, hermanos? A quejarse, a murmurar, cuando no tenían alimento. Y aquí vemos a un hombre que se está conformando con la comida que Dios le está dando. Jesucristo dijo, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre y que acabe su obra. Jesucristo está resistiendo la tentación. No está siendo como Israel, que está en el desierto y que tienen hambre, faltó la comida y que murmurando, quejándose, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. No, este Moisés, este profeta que profetizó Moisés, porque recuerden que Moisés dijo, profeta les levantaré como a mí, a él oiréis. ¿Sí recuerdan aquel pasaje en Deuteronomio donde dice, profeta les levantaré como a mí, a él oiréis? Y ese profeta es Jesucristo. Porque recuerden que Jesucristo también es un profeta. Es sumo sacerdote, es nuestro gran sumo sacerdote. Es rey de reyes. Esa es la investidura que tiene Jesucristo. Y vean, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, Moisés cuando sube a recibir la ley, eso fue el tiempo que ayunó. ¿Sí recuerdan? Hay una gran analogía aquí. Tuvo hambre. El Señor Jesucristo, hermanos, imagínense, un ayuno, hermanos, donde no has probado ni agua, ni alimento. Si ahorita ya me están gruñendo las tripas, hermano, que no desayuné yo, ahora imagínense, 40 días y 40 noches. El deseo de comer un bocado, agua. Y vean, la primera tentación es en el área física. Tú y yo vamos a ser tentados en el área física, con lo que nos gusta, ya sea la comida, en comer de más, gula, ya sea en querer complacer los apetitos de la carne, los deseos. Por eso los jóvenes tenemos que orar mucho, porque tenemos muchas pasiones en nosotros, hermanos. Todos los jóvenes, todos. Por eso es que los jóvenes debemos orar, entregarnos a la oración, porque dentro de nosotros, hermanos, en la adolescencia, un adolescente, están pasando cambios físicos en él, cambios físicos, hormonales, de su cuerpo, de todo eso, y eso le causa ¿qué? Tentación. Y es normal hasta cierto punto, hermanos, pero debemos orar y buscar al Señor. Y vean, la primera tentación es en la área física. Puede ser en tu mente. Toda tentación empieza cuando descuidamos nuestros pensamientos, hermanos. Descuida un ratito tus pensamientos, hermanos. Deja de leer este bendito libro un día, hermanos, y vas a ver lo que vas a empezar a maquinar. Que si tú dijeras, vamos a proyectar el domingo todos tus pensamientos que has tenido de lunes a domingo, no te presentas, hermanos. Hasta vas a huir de Zacamulpa. Vas a decir, yo me voy, no quiero que me exhiban. Hermanos, porque aquí empieza la tentación. Tú descuidas un momento este bendito libro, hermanos, y vas a ver que vas a ser tentado.
El Salmo 119 dijo el escritor: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y aquí vamos a ser tentados, hermanos. Área física, área del cuerpo. La palabra cuerpo en el Nuevo Testamento es la palabra soma. De allí vienen las palabras somático y recuerden que el ser humano está constituido de 3 partes. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23: y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma, psique, allí viene la palabra, cuerpo, soma. Porque a veces, hermanos, hay una batalla en nosotros. Dijo el apóstol Pablo: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. En el hombre interior, en su espíritu, el apóstol Pablo se deleitaba en la palabra. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente. ¿Sí notan, hermanos? El apóstol Pablo era un creyente que luchaba con el pecado, así como tú y yo luchamos con el pecado. Todos los días, hermanos. Todos los días. Y vean, este es el campo físico. Cuidemos nuestro cuerpo. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Presentarlo como sacrificio vivo, agradable delante de Dios. Golpear nuestro cuerpo. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9 versículo 27: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado. Y eso habla de la disciplina, hermanos, de tener el autocontrol, de decir, pues voy a dominarme. Y vean versículo 3: vino a él el tentador. Aquí encontramos el carácter de Satanás, uno de los nombres de Satanás, el tentador. El tentador también puede ser el seductor, hermanos. Él seduce. Imaginen un león, hermanos. Yo le pongo, no sé, un lechón. El león va a ser seducido. Tal vez si le pongo un pedazo de alfalfa va a decir: nah, eso no me gusta. Yo quiero pollo, quiero carnitas, quiero otra cosa. Hermanos, Satanás sabe con qué seducirnos. Sabe con qué seducirnos. Sabe con qué concupiscencias tenemos. Sabe cuáles son nuestros deseos de nuestra carne. Lo sabe, hermanos, Y por eso es allí donde tenemos que pedirle a Cristo. Recuerden, ¿cuál es la clave de vencer la tentación? Saber que Cristo vive en nosotros, hermanos. El apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién te va a dar el poder de vencer la tentación, hermanos? Cristo. Tú no vas a poder vencer la tentación, tus tentaciones. Todos somos tentados, hermanos. Aquel que diga que no, pues Yoko está mal de su cabecita, ¿verdad? Porque todos somos tentados. Y vino a él el tentador. Noten, y vino a él el tentador. Si vino a Jesucristo el tentador, si ni aún Jesucristo pudo librarse de la tentación, ¿crees que tú te vas a librar de ser tentado? Una vez, hermanos, en una reunión de pastores, hermanos, estábamos en los 50 años del aniversario de un pastor, y un pastor joven preguntó: yo tengo estos deseos, yo tengo esto, ¿cuándo se me va a quitar? Y el pastor respondió y le dijo: el día que te mueras y que estés en el hoyo, ese día vas a dejar de sentir eso. Todos somos tentados. Mientras tanto, todos los días tienes que crucificar tu carne, orar, depender del Espíritu Santo para poder vencer las tentaciones. ¿Cuándo no vamos a sentir tentaciones, hermanos? El día que nos muramos y el día que estemos con un cuerpo glorificado en el cielo. Mientras tanto, todos los días vamos a experimentar tentaciones. Que quede claro, la tentación no es pecado, pero la tentación nos quiere llevar ¿al qué? Al pecado. Jesucristo aquí está siendo tentado, pero no está cayendo en el pecado. Es muy diferente esto, hermanos. Muchas veces nos desanimamos y nos entregamos al pecado porque decimos, estamos siendo tentados, y confundimos la tentación
con el pecado y estamos siendo tentados y decimos, ya pequé, ya para qué. No, pero es una tentación. Es una tentación, mas no caíste, ¿qué? En pecado. Todos experimentamos estas tentaciones en el área, ¿qué? Física de nuestra carne. Vean, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, la misma tentación en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho, y aquí está poniendo en duda que Cristo sea el ¿qué? El Hijo de Dios. Dice, si eres hijo de Dios, si eres, duda. Hermanos, las dudas ¿de quién vienen? De Satanás. Muchas veces esas dudas dicen, ya para qué vas a la iglesia, ¿cuántos años llevas orando por tu esposo y no se conviene? Ya ni vayas. Y es una tentación de que tú dudes de la fidelidad de Dios, de su amor, de su bondad. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hermanos, pregunta, ¿creen que Jesucristo tenía el poder de convertir esas piedras en pan? La respuesta es que sí. ¿Por qué no lo hizo? Porque hubiera cedido a la tentación de Satanás. Porque hubiera sido como el pueblo de Israel, que se desesperaron. No, Jesucristo está siendo fiel a Dios. Él tenía el poder. ¿Cuántas veces multiplicó los panes, hermanos? Porque era en el tiempo y la voluntad de Dios multiplicar los panes. En cierta ocasión hasta convirtió el agua en ¿qué? En vino. ¿Y él pudo haber hecho eso? Tal vez para ti no es tentaciones, porque pues tú no puedes convertir esas piedras en pan, pero para él sí era tentación, porque él con su sola palabra, hermanos, pudo haber hecho y hubiera cedido, hermanos, y Cristo se hubiera rendido a adorar, hermanos, a Satanás. Lo que él siempre ha querido, hermanos, seréis como Dios, y él siempre ha querido que lo adoren las personas. Pero no, el Señor Jesucristo no cede. Y vean cómo resiste esta tentación física. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cita la escritura, Deuteronomio capítulo 8. Lo pueden leer en casa. Por causa de tiempo no lo leemos, pero allí en Deuteronomio capítulo 8 está ese versículo que Jesucristo utilizó. Aquí aprendemos una lección muy importante. ¿Cómo vamos a vencer la tentación, hermanos? Con la palabra de Dios, una vida llena de la palabra de Dios. Cuando se nos venga la tentación, debemos tener armamento bíblico. Debemos tener, imaginen un soldado, hermanos. Hay una guerra, se viene una guerra. Y el soldado no trae ni fusil, ni casco, ni todo. Nada más trae su corta uñas. Se vienen, hermanos, granadas, le están arrojando granadas, balazos, traen todo el armamento que se imaginen. Y el soldado anda acá con su corta uñas acá. Hermano, ¿qué vamos a hacerle con el corta uñas? Hermanos, si solamente nos sabemos Juan 3:16, ¿qué vamos a hacer cuando venga la tentación, hermanos? Nos va a desarmar Satanás, hermanos. Necesitamos más de la palabra de Dios. Diariamente, hermanos. Y Jesucristo nos enseña, hermanos, cómo desenfundó la espada, hermanos, y directamente, y puso unas, hasta aquí llegarás. Esa área, no voy a ceder a la tentación física de convertir las piedras en pan. Y noten que Jesucristo está en dependencia del Espíritu Santo. Está en dependencia ¿de qué? De Dios. Y él respondió y dijo, escrito está. ¿Ustedes creen que Cristo traía un pergamino en ese momento, hermanos? A ver, abro el pergamino y lo leo. No, Jesucristo traía la palabra de Dios en su mente, en su corazón, porque dedicó tiempo en su niñez a leer la palabra de Dios. No traía un pergamino. En ese momento, hermanos, muchas veces tú serás tentado y no traerás una Biblia en ese momento, pero la Biblia la traerás ¿dónde, hermanos? Dentro de tu corazón, de tu mente, y vas a resistir la tentación. Se te viene una tentación de robar, de hacer algo malo. Todos somos tentados, hermanos. Yo sabe que ya voy al cajero, hermanos, y pasé al cajero a retirar dinero porque necesitaba pagar algunas cosas.
Llego al cajero, hermanos, no hay nadie. Y de repente el cajero me arroja una tarjeta y me arroja así 2,000 pesos. Yo dije, ay, mira, Señor, me has mirado a los ojos. Y en eso va entrando una señora mayor, ay, mi dinero. Y yo dije, no, es su dinero. Pero fue una tentación, así como me agarras todo pobre, todo sin dinero. Hermanos, yo pude haber dicho que, pues no, aquí no hay nada, Señor, yo te aquí sacando mi dinero. Pero fue una tentación. Todos experimentamos tentaciones, hermano. No, le regresé su dinero a la señora, digo, aquí está, no, porque seguramente pensé es su chivo que le mandó su esposo, es su dinero, tal vez la provisión de sus hijos y todo ese tipo de cosas. Pero hermanos, somos tentados. Y yo dije, pues si no fue tentado, ¿verdad? Cuando me depositaron una vez en mi cuenta, hermanos, aunque ustedes no lo crean, tengo el voucher en un libro, hasta lo voy a engargolar. Con una vez en mi cuenta tuve 17 millones de esta liga alemana rosa. ¿Cuánto es? Y todos los días iba a ver al cajero a ver si siguen aquí. Y cómo no me aparecen ahorita, ¿verdad? Que los necesito. Que los necesito, ¿verdad? Pero vean, hermanos, somos tentados todos. Y un hermano me decía, hay que sacarlo. Y otro hermano me decía, no, compra por internet un buen de cosas. Dije, no, ¿qué tal si después me andan buscando los del SAT y me congelen hasta todo y me busquen y cómo compruebo esos ingresos? Y ya después, yo digo que debe haber un error. Una vez le pregunté a un hermano que era banquero, seguramente hubo un error y ya después ellos lo retiraron así de su... Y tengo ahí el voucher, ¿verdad? De que un día fui millonario, ¿verdad? Hermanos, somos tentados todos, pastores, mujeres, misioneros, niños. Seguramente Manuel tiene sus tentaciones, aunque él diga, no, yo no soy un querubín. Él tiene también sus tentaciones. Él tiene sus luchas. Abby seguramente también es tentada, pero Dios le pide a Dios fortaleza y que no se entregue. Hermanos, en la tentación no debemos entregarnos al pecado, debemos entregarnos a Cristo. Es una gran lucha, todos la tenemos. Y Cristo dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Porque la palabra tiene autoridad, hermanos. Por la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y Cristo utiliza su palabra. Hermanos, en la armadura de Dios, no lo busquen, yo lo voy a leer, Efesios, no lo busquen, permanezcamos allí, yo se los leo. Efesios capítulo 6, en la armadura de Dios, el único armamento que tenemos para defendernos de los ataques frontales de Satanás es la palabra de Dios. Vean cómo dice la palabra de Dios. Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hermanos, la espada. Dice aquí en la armadura de Dios, Efesios 6, 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, se nos ha sido dada como una espada para desenfundarla cuando seamos atacados por el enemigo. Pero debemos aprender a usar esa espada en el momento preciso. Cuando Satanás tienda su mano y nos quiera tentar, desenfundar la espada y cortar. Hermanos, necesitamos saber utilizar esa espada. Vamos allá, continuamos. Mateo capítulo 4, versículo 5 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Hermanos, noten que Satanás no lo tentó una vez. Satanás es insistente, persistente. Hermanos, a veces yo quisiera tener la actitud de Satanás de no cansarme. Él no se cansa, hermanos, Él no se cansa, sigue Vean qué persistente es y aferrado, diríamos, ¿verdad? Muy aferrado. Ya venciste esta tentación. A ver, te voy a mandar otra tentación.
¿Cuál es la segunda tentación que Jesucristo está experimentando, hermanos? La vanagloria de la vida. Porque vean dónde lo llevó. Entonces el diablo, adversario significa la palabra diablo, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Lucas nos dice que lo llevó al pináculo del templo y le mostró todos los reinos de este mundo y le dijo: si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Pero el Señor Jesucristo resiste esta tentación. Vean, continúa con las mentiras y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Y noten que Satanás también le está citando la Escritura, hermanos, pero torcidamente. Satanás, hermanos, es también astuto, hermanos. Pero noten que no está citando completamente. No es lo mismo decir la carne es débil para complacer tus concupiscencias que decir velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sí notan que hay una gran diferencia? El otro está utilizando ese versículo pues para decir la carne es débil, ¿a quién le dan pan que llore? Pero el otro, ¿qué está haciendo? Citando completamente toda la Escritura. Por eso necesitamos de la palabra de Dios, hermanos. Y Satanás también nos puede tentar un versículo, pero sacado fuera de ¿qué? De contexto. Nos puede decir: tú puedes tener 3 mujeres o 4. Salomón tuvo 700 concubinas y 300 esposas. Tú nomás quieres tener 3. Puede ser una tentación. Notan que ahí hay pero la gente que no se da cuenta es que Dios estaba en desaprobación de eso que estaba haciendo Salomón. Salomón estaba quebrantando la ley de Dios al unirse con otras mujeres extranjeras, hermanos. Salomón estaba quebrantando la ley de Dios y las leyes del reino, porque Dios le había dicho al pueblo que el rey no tomara muchas mujeres. Y sabemos la tragedia. Que haya pasado eso y que eso esté relatado en la Biblia no significa que sea una norma para yo tener 700, no puedo ni mantener ni una. Ahora 700 mujeres, 700 concubinas. No, hermanos. Pero vean, muchos hombres utilizan esos versículos, hermanos. ¿Para qué? Para dar rienda suelta ¿a qué? A sus pecados, a su maldad. Versículo 7, Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Vean, Jesucristo otra vez desenfunda la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y dice: no, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Estás tentando al Señor tu Dios. Lo mismo que hizo el pueblo de Israel en el desierto. ¿Acaso Dios está en medio de nosotros? Oye, ¿cómo dudas de que Dios está en medio de ti? Si hay una columna de nube de día, si hay una columna de fuego de noche, si Dios te ha proveído de maná, alimento, has visto todas las plagas de ¿qué? De Egipto, has visto la derrota de los dioses de Egipto a través de cada una de las 10 plagas, y todavía te preguntas: ¿está Dios con nosotros? Eso es tentar al Señor, hermanos. Jesús le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos, la Biblia dice en Santiago capítulo 1: Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es atraído, seducido. Después la concupiscencia da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Hermanos, no siempre somos tentados de la misma manera. Cada uno de nosotros tiene sus batallas. Pero no digamos: es que Dios me está tentando. La Biblia dice: Dios no tienta a nadie, sino que cada uno de su propia concupiscencia es tentado. Santiago capítulo 1, allí podemos ver los pasos de la tentación, de cómo la tentación va operando y cómo inicia con una pequeña chispita, hasta puede iniciar grandes fuegos la tentación. Versículo 8 y 9,
No se cansa, es la tercera tentación. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. La tercera tentación es la vanagloria de la vida. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si tú postrado me adorares. La última tentación tal vez sea la tentación más fuerte, hermanos, porque le está ofreciendo ¿qué? Todo. Hermanos, hay un dicho que dice: todo el mundo tiene un precio. ¿Sí lo han escuchado ese dicho? Todo el mundo tiene un precio. Llégale al precio y vas a ver que la tentación cede. Se cuenta la historia, hermanos, de un hombre muy rico que viajaba en un vuelo intercontinental. Esos vuelos intercontinentales son muy largos, hermanos, porque pueden variar hasta en 14, 18 horas haciendo escalas en algunos aeropuertos, ¿verdad? Y este hombre iba al lado de una mujer hermosa, bella, guapa, hermanos. Y este hombre empezó a platicar con esta mujer y le dijo a la mujer: ¿qué te parece si te doy $2 millones y pasamos una noche en el hotel, te acuestas conmigo y después pues te vas? Y a lo largo del vuelo la respuesta rápida de esta mujer fue: ¿qué te pasa? Yo no soy una mujer que se vende. Pero a lo largo del vuelo empezó a ver $2 millones. $1 millón, hermanos, equivale más o menos a 11 millones de pesos. Más o menos, o 16, no recuerdo la cifra exacta, pero es una gran, dicen los españoles, es una gran pasta, ¿verdad? Mucho dinero, ¿verdad? Y la muchacha empezó a maquinar: 2 millones, ya pago mi universidad, me compro un coche. Y el viejito se ve viejito, quién sabe, nada más. Ay, esto, y si le digo que sí, esto. Y empezó a haber una serie de luchas allí en sus pensamientos. Hacen la segunda escala en el aeropuerto y le dice al viejito: ¿cuándo? ¿A qué hora? ¿Va a ser pago por transferencia o en efectivo? Se dio. Ya después el viejito dice: creo que no tengo tanto dinero, creo que nomás te voy a dar $50,000. Y la chica se enoja y le dice: ¿qué te pasa? ¿Qué piensas, que soy una mujer? Solamente ya estamos negociando el precio. O sea, de que ella dijo que sí. Ya el viejito empezó a ¿qué? Pero vean cómo dicen: todo el mundo tiene un precio, hermanos, pero Jesucristo no se dio ante nada, hermanos. Estoy seguro que nosotros nos ponen así: todo esto te daré y la gloria. Ay, ¿qué hay que hacer? ¿A quién hay que matar? Hermanos, sí, seamos sinceros, hermanos. O sea, yo soy sincero. Tal vez me hubieran tentado a mí Satanás en esta tentación. Ay, ahorita como me agarras, no, sí, ¿dónde firmo? Hermanos, tal vez usted diga: no, yo no, hermanos. Y qué bueno que usted diga que se conozca muy bien y que diga: yo no firmaba, yo hasta se la aviento en la cara y tal. Pero, hermanos, quién sabe, hermanos, en ese momento, ¿qué tal? Todo esto te daré, toda la gloria. Ser la más famosa, ser la más popular, la más seguida en Instagram, la más likes, la ropa más de marca, más lujosa, esto y todo. Ay, quién sabe, que si algunas hermanitas dirían: no, sí, que me cambie la cara, que me ponga la cara más guapa. Hermanos, quién sabe. Jesucristo resistió y Él dijo: yo no tengo precio, yo adoro solamente ¿qué? A Dios. Pero quién sabe, hermano, yo conociéndome, ¿verdad? Yo hablo por mí, ¿verdad? ¿Qué tal si probablemente yo hubiera cedido? Bueno, sería un orgulloso de decir: no, yo como Jesucristo sí hubiera dicho: no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Pero quién sabe, hermanos, tal vez porque no estamos en una tentación así. A veces decimos: si yo fuera presidente yo no robaría. Pero qué tal si ya estando allí: a ver, pon nuestros terrenitos a mi nombre, pon acá, ábrete esta cuenta en las Bahamas, allá en un paraíso fiscal. Aquí no me la abras en Coppel porque si no, luego el SAT me va a llegar. Hermanos, tal vez porque nosotros no estamos en estas alturas. Ha habido artistas que le han vendido ¿qué? Y han relatado. Hay artistas que han dicho: yo le dije al diablo: hazme famoso. ¿Y qué ha pasado, hermanos? Los hace famosos. Porque mucha gente, miren, hermanos,
Dice la Biblia, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron y fueron traspasados a muchos dolores. Tal vez nosotros decimos, no, yo no cedo. Pues qué bueno, gloria a Dios, ¿no? Pero ¿cómo sabemos, hermanos? Nunca has estado en una tentación así, donde todo se te ofrezca. O sea, dices ahorita porque no has pasado, ¿qué? Esa tentación. Pero imagínate, lingotes de oro, diamantes, esto y todo. ¿Quién sabe que hasta dijeras, ay, y empieces como esa muchacha, ¿qué? A decir y a pensar y a ceder. Hay cosas que no podemos ceder. Y Jesucristo dijo, no hay precio. No hay precio. Y aparte, el Señor Jesucristo es dueño de todo. Y me quieres vender algo que es mío. Toda la tierra le pertenece a Él, hermanos. Dice la Biblia que todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y vean versículo 10 y 11. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nunca negocié con el Satanás, hermanos. Le ganará en ese campo. Si usted se pone como la mujer a conversar con Satanás, hermanos, ¿qué debió haber hecho Eva en el huerto, hermanos? Noten cómo la atacó a Eva, sola, cuando Adán no estaba presente con ella. Los matrimonios muchas veces son atacados cuando el cónyuge está lejos de su esposa. Y lo atacó así. Y Eva se pone a dialogar. De todo árbol del huerto podemos comer, mas del fruto del árbol del bien y el mal no comeréis, porque dijo Dios, ciertamente moriré. No moriréis, sino que sabe Dios. Inicia una conversación. Y en vez de decir, apagar esa conversación y no seguir más. Hermanos, si empezamos a dialogar, a echar chisme con Satanás, hermano, nos va a vencer en ese campo. Nos va a vencer, hermanos. Va a llegar el momento que tú digas, pues no es tan malo, otros lo hacen. No voy a ser la única. Y empezará así una serie de... No, te va a ganar en ese campo. Él tienes que decir un rotundo ¿qué? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vete. Pues un rotundo, no quiero platicar contigo, no quiero conversar contigo. Y muchas veces, ven, pásate a la cocina, vete, vamos a platicar. Ven. Empezamos a anidar pensamientos en nuestra mente, hermanos. Empieza un pensamiento, ya le empiezas a dar vueltita, a maquinarlo, el pensamiento empieza a crecer, quieres hacer esto, todo, etcétera, etcétera. Así avanza muchas veces. Y inicia una conversación y hasta que Satanás totalmente te convenció de que no es tan no es tan malo. ¿Qué tiene que aborte? ¿Qué tiene que robe? Aquí en México decimos el proverbio, el que no tranza, no avanza, pues vamos a avanzar. Yo le estoy robando a Pemex, y así puede haber muchas cosas, hermanos, que te convenzan, pero no es correcto. Jesús dijo, vean cómo Jesucristo no tiene precio, hermanos. Él no cede y dice, vete. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. La Biblia dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. La tentación va a acabar, pero el diablo lo seguirá y muchas veces utilizará hasta hermanos. Vean, ¿y por qué les digo que hermanos? Satanás utilizó a Pedro cuando le dijo a Jesucristo, de ninguna manera te acontezca esto que nos has dicho, de que vas a ir y morir. ¿Y qué le dijo Jesucristo? Él detectó que esas palabras no venían de ¿quién? De Pedro, sino que venían de Satanás, mismo. Y le dijo, vete de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de de Dios, sino en la de los hombres. Vean, por eso también tengamos cuidado, hermanos. A veces nosotros también podemos servir así como Pedro abrió su boca y que no era él, pero Satanás lo utilizó, ¿verdad? También está un versículo, hermano, del rey de Tiro, ¿no? Que fue utilizado también, rey de Tiro. Hay un versículo muy pequeño en la Biblia que dice, ni deis lugar
al diablo. Es un versículo muy pequeño que dice, ni deis lugar al diablo. Hermanos, tú le das 1 centímetro al diablo, ¿cuánto va a agarrar él? Kilómetros, millas. Va a agarrar toda la hectárea de tu terreno. Por eso tú no le des ni des lugar al diablo. Ay, ¿qué de malo tiene ver una película de terror? Pues estás abriéndole la puerta al chancludo, ¿para qué? Pues para que empieces a qué. Allí hay, muchas veces en las películas de terror, hay actos demoníacos, hay actos de adoración a Satanás abiertamente. Yo recuerdo que hace mucho una señorita que le estaba hablando de Cristo, ella tenía así de películas, hermanos. Fueron 3 canastos de películas. Sidán me ayudó a destruirlas. Fueron un total como de 1800 películas que tenía esta jovencita y que veía muchas películas. Y un día le dije, mira, si tú me regalas todas esas películas para quemarlas, yo te regalo 10 libros, los que quieras. Y yo dije, ay, la muchacha, dije, a ver si quiere. Pues no, es que son de mi mamá y son mías. Dile a tu mamá, el pastor me regala 10 libros porque las tires todas. Y puras piratas, de que ni originales eran, pero aún así, yo ya quería que no viera eso, hermanos. Y ya le digo, y un día dice, sí, vamos. Y vamos a Tlavo y ya dice, no, pero mejor 5 macetas, regáleme 5 flores. Bueno, escógelas. Ya escogió las 5 flores que ella quería, de las que quisiera, y 5 libros que escogió. Y dije, ay, ya no ve terror. Ya no adora el chancludo esta muchacha y todo. No se entregó a Cristo, hermanos, pero mínimo la saqué de ver las películas de ¿qué? De terror. Y algún día se acordará, fíjate cuánto el pastor me amaba, que incluso pudo, pues, darme esto, ¿verdad? Para que yo ya no viera películas de terror. Y ya estamos, yo y Sidán, estamos destruyendo todas las películas de terror. Vamos a hacer una cortina. No, ¿qué cuál cortina? Ni qué nada. Vamos a destruirlas todas. Y empezamos a destruirlas y a destruir. Eran como 1500. Ahora sí que Dios sabe que es verdad. Sidán hasta me ayudó. Recorte y recorte. Tanta película. Hermanos, todos somos muy tentados. Todos. Y ojalá cada uno de nosotros no ceda a la tentación, hermanos. Vamos a terminar con una oración. Amoroso Dios, queremos pedirte que nos libres de tentación. Reconocemos que solamente tú, Cristo, has vencido la tentación y que solamente tú, viviendo a través de nosotros, nos ayudarás a vencer las tentaciones. Pedimos, rogamos, en el nombre de Cristo Jesús, que nos ayudes a vencer las tentaciones. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.